necedad y corrupción del hombre. Dice, ¿qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y usted se preguntará qué es lo que implica el necio con eso. Se han corrompido, dice, hace obras abominables, no a quien haga el bien. Esto es lo que hace una persona sin Dios. Esta es una característica de personas, son personas corruptas. ¿Les sorprende por qué los presidentes, hermanos, se preocupan por ellos y no por la población, aunque hayan prometido ríos donde no hay puentes? Usted ve que en las naciones llegan presidentes y le prometen a toda la gente, ¿verdad? Que van a hacer esto y que van a salvar lo otro y que no va a haber pobreza. Pero ¿qué pasa? Más pobreza. Y ellos, más ricos. Y el necio hace eso. Y si usted se ha preguntado cuál es la descripción de un necio, ¿cómo lo diría? Usted diría que tal vez es una persona que no piensa, tal vez. O que es una persona necia, quizás que no tiene sentido, porque a veces creemos que una persona necia es simplemente alguien que no usa sus capacidades mentales. Fíjense que no. La siguiente slide, por favor. Una persona necia, véase la definición. Un necio no es alguien con bajo coeficiente, es decir, no es una persona, hermano, que no piensa adecuadamente. Pero véase, no es una persona que carece de conocimiento intelectual, no es que tenga, que sea tonto. En psicología se conoce, hay un examen de inteligencia, fíjense, y el promedio es de 100 puntos. O sea, si usted le dan ciertas cosas, ¿verdad? Que tiene ciertos test que tiene que hacer usted, y el promedio, o sea, lo que la mayoría apunta es a 100 puntos. Pero se sabe que menos de 70, por ejemplo, es una persona que ya tiene que depender de alguien más. Se considera eso borderline, o sea que tiene que depender de alguien más para que pueda hacer las cosas que usted y yo hacemos rutinariamente. Pero el necio es una persona quizá muy inteligente, pero hermano, que es una persona que rechaza deliberadamente a Dios. Por eso usted va a ver que hay personas, yo he conocido personas, hermano, muy inteligentes, doctores, he conocido ingenieros, personas que usted dirá, wow, este hombre sí es inteligente. Sin embargo, niegan a Dios, hermano. En una ocasión me quedé sorprendido que un maestro nos estaba hablando de biología, ¿verdad? Que nunca vayan a fumar, nunca vayan a hacer esto porque sus pulmones se dañan. Y yo dije, qué buena enseñanza. Pero me quedé sorprendido después que al salir al recreo, al salir al momento de recreo, lo veo con una pipa, fumando. Y yo me quedé pensando, y no es el que me acaba de decir que se le van a dañar los pulmones. Así es el necio. El necio ve el mal y cree que no es para él, hermano. Ve la pedrada que viene y se queda parado. Pero no es porque no tenga coeficiente intelectual, hermano. Vea, se dice, su sabiduría y sus mandamientos. O sea, él cree que él es más sabio que Dios. De hecho, cuando una persona dice no hay Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo que existe en el universo, yo lo creé. Eso es lo que dice la persona que dice no hay Dios. Una persona necia se basa en un estándar al nivel humano. Y hasta han llegado preguntas tan absurdas, o ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Esa pregunta famosa. Creen como que si Dios estuviera sujeto a materia, tiempo y espacio. Dios no está sujeto a esas tres cosas. Dejaría de ser Dios. Pero luego, hermano, se caracteriza por la impiedad. ¿Qué es impiedad? Bueno, piedad sabemos que es similar a misericordia, ¿verdad? Es una persona que no tiene piedad con las demás personas. Es una persona que está lleno de arrogancia. ¿Qué hace la arrogancia en las personas? Les hace creer que ellos son los únicos. Les hace pensar que ellos son el centro de atención de todas las personas. O sea, cuando pasa un problema, ¿el problema es de quién? De los demás, no de ellos. La arrogancia hace que la persona se sienta que es superior a los demás. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que tener un concepto apropiado de nosotros. Usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios, que Dios le ama, que es un ser rescatado por Dios. Pero dice la palabra de Dios que no tenga más alto concepto del que Dios le dio a usted. Cuando la persona tiene un alto concepto, de hecho le hemos nombrado ahora, ¿verdad?, en términos psicológicos, sociológicos, como una persona
¿Cómo la conocemos una persona que tiene demasiada arrogancia? Egocéntrico, también narcisista. De hecho, es una historia griega esa de Narciso, se llamaba el tipo, y se veía en el agua, dice que en el agua, y él decía, qué guapo soy, ¿verdad? Soy el más bonito. Entonces, eso es lo que hace la persona arrogante. Arrogante, entonces, es una persona que decimos, ya se le subieron los humos a la cabeza, ¿verdad? Entonces dice, arrogancia, le falta sentido común. Esta persona no es que no piense que haya una forma correcta de hacer las cosas, sino que ¿qué? Le falta sentido común. Esta persona daña a las demás personas y ¿qué dice? No ha hecho nada. Esta persona juzga a las demás personas y cree que no hay nada, no le va a pasar nada. Y dice, y por confiar solo en su propio opinión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuestros caminos, ¿qué dice Dios? Mis caminos no son vuestros caminos. Los pensamientos del hombre, hermano, ¿dónde quedan cuando morimos? En la tumba. Pero Dios sigue siendo Dios. La palabra de Dios sigue siempre en pie. Dice, lo que lleva a la ruina y moral espiritual. ¿Usted entiende por qué el necio siempre va de mal en peor? Y no estoy hablando de que le vaya mal todo el tiempo, no. El hombre acumula, ¿verdad? Riqueza, acumula tantas cosas porque tiene intelecto, ¿sí o no? Acuérdese, el necio tiene intelecto, pero carece de sabiduría, es una persona arrogante, es una persona que no tiene o no usa el sentido común y, hermano, confía en su propia opinión. Es más inteligente que las demás personas, es más sabio que Dios. Y la palabra de Dios nos manda eso. Esto describe a una persona llena de maldad. Y la maldad se describe, hermano, como la naturaleza o designio que da a alguien la capacidad moral, hermano, de hacer o intentar cualquier acto inapropiado que produzca daño o dificultades a otras personas. La persona necia nunca va a percibirse como alguien que daña a las demás personas. ¿Entiende ahora por qué la palabra de Dios le manda a usted a no unirse a un yugo desigual? Si usted es una persona cristiana, ¿quiere usted estas características de una persona en su vida? No. La palabra de Dios, hermano, es tan perfecta que se adelanta a nuestra vida para que tomemos buenas decisiones. Si me pasa, por favor, la siguiente slide. Dice la palabra, mira lo que dice el libro de Romanos 1, 21, 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron... yo quiero hacer un paréntesis aquí. Conocer a Dios, hermano, no significa ser hijo de Dios. ¿Se acuerda que hablamos en la escuela dominical que quiénes eran los que estaban en contra de lo que Jesús hacía? Eran personas religiosas, hermano. Ellos decían conocer a Dios. Sabían que Dios era el creador del universo. Sabían que la palabra de Dios es verdad. Pero mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Escuche, no solamente no le glorificaron, sino que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Necio corazón. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Engañoso es el corazón. ¿Qué es lo que viene de nuestro corazón, hermano? Los sentimientos. Sentimientos. De ahí vienen, hermanos, el engaño, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, profesando ser sabio. Ok, ellos decían ser sabios. La arrogancia, ¿entiende aquí la arrogancia? Dice, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios corruptible, del Dios incorruptible, escuche, en semejanza de imagen de hombre corruptible. En vez de decir a Dios, Señor, sea el guiador, el Señor de nuestra vida, ¿qué es lo que buscan ahora? Adorar cosas materiales. Adorar, dice, semejanza de imagen. O quieren adorar imágenes. Y dice, de hombre corruptible, de aves. ¿Se entiende ahora? El hombre quiere adorar cualquier otra cosa, menos ¿a quién? Al creador del universo. Quieren que toda la adoración sea para cosas que son corruptibles, cosas que son perecederas. Cuando dice la palabra de Dios, hermano, que usted y yo tenemos que sembrar ¿en qué? Tenemos que hacer obras que donde la polilla, dice, no corrompe. Dice que nuestra vida espiritual tiene que estar centrada en aquellas cosas inmateriales que nos llevan a la vida eterna.
Dice la Biblia que de qué os sirve que usted y yo ganemos el mundo entero y perdiésemos nuestra alma en el infierno. La palabra de Dios habla de cosas que el hombre que no conoce a Dios, hermano, hace, y que sea una persona que cree que le va bien, pero nunca le va bien. Hermano, nadie puede decir esa persona es mala porque yo soy buena. Nadie puede decir esa persona es mala o es buena. Todos, dice la palabra de Dios, que tenemos ese designio, que venimos con una naturaleza pecaminosa. Dos naturalezas tenemos, una espiritual y la otra naturaleza que es pecaminosa. Y ambas, dice la palabra de Dios, que pelean entre sí. Pero a lo que usted le da más valor es lo que va a crecer más en su vida. Si usted le da más prioridad, hermano, a esas cosas carnales, ¿qué es lo que va a haber más en su vida? Va a haber carnalidad. Usted va a ser una persona que va a crecer sin Dios. Aquí están unas características de las personas sin Dios. Miren lo que dice el Salmo 14.1. Si lo tenemos ahí, Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido. Hacen cosas, obras abominables, no hay quien salga bien. Romanos 1:21 al 23 nos dice, se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón es entenebrecido. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, dice, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Entiende lo que dice la palabra de Dios, que son manifiestas las obras de la carne? Manifiestas las obras de las personas sin Dios. Véase, son las obras de la carne, y estas son obras de las personas que caminan sin Dios. Son adulterio. Cada uno de nosotros sabe qué es adulterio. Dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. A ver, hermano, cuando Dios nos ha mandado a nosotros a ganar argumentos, ¿qué nos ha mandado el Señor? Dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué es lo que tiene usted y yo que hacer? En cuanto dependa de vosotros, estar en paz ¿con cuántos? Con todos. Mire, cuando hay problemas en las iglesias, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Dios no mora en ese lugar, hermano. Hay disensiones, Dios no mora en esa iglesia. Cuando hay pleitos, ese es un indicio de personas carnales. ¿Cuándo es que nosotros, usted y yo, tenemos problemas con las personas? Dicen que para que hayan, ¿verdad? Cuando haya pleitos se necesita ¿qué? Dos, y no cualquier dos, hermano. Se necesitan dos locos, ¿verdad? Porque, o sea, pelear, si usted va a afrontar a una persona siendo necia, dice la palabra de Dios que usted no haga lo que hace el necio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos dejarnos influenciar por las personas necias? ¿Por qué? Eso se pega, hermano. Eso se pega. Y hay personas que usted tiene que decirle, discúlpame, pero no estoy para eso. Usted tiene que poner límites, tiene que ser una persona asertiva en la vida. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios es el Dios de ¿qué? De amor. Dios de amor, Dios de orden. Yo no me puedo imaginar estando en un lugar lleno de personas problemáticas. Y cuando surge un problema, ¿qué hacemos las personas sabias? Lo hablamos. En la familia lo hablamos. Hay un problema, hermano, y vamos a actuar en ello y vamos a ser justos con lo que vamos a hablar. Pero luego nos dice, hermano, véase, dice, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Cuántos enemigos tiene usted? Espero que ninguno, hermano. Yo no, ellos son mis enemigos. Pleitos, oiga, celos. Y esto no habla solamente de celos, porque cuando escuchamos de celos, ¿de quién estamos pensando? De pareja, ¿verdad? Pero hay celos, hermano, entre los mismos hermanos a veces. Entre la misma gente, ese hermano, ¿verdad? Que siempre hace las cosas mejor que yo. No tenemos que sentir celos por eso. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? Orgullo. Tenemos que sentir un orgullo del bueno, ¿verdad, hermano? Amén. Porque hay orgullo. Pero sí, o sea, qué bueno que el hermano, ¿es usted así o es de las personas que están viendo mejor que se le caiga la pata al hermano o que se tropiece para usted celebrar? Si es así, hermano, es una característica de una persona mundana. Y vamos a entender, dice iras. ¿Qué son iras?
es más que enojo, hermano. Es la ira. Usted utiliza la ira cuando va, porque uno puede enojarse, pero ese enojo puede hacer que sea algo temporal. Pero cuando usted ya utiliza la ira, ¿con qué la utiliza? Con emociones. La ira es utilizar el enojo ya con emociones. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Aun cuando las utiliza con sus emociones, hermano, cuando usted se enoja con, ¿verdad? Con emociones, la palabra de Dios dice que para eso usted debe tener el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Dominio propio. Cada uno de nosotros. De hecho, aquí en Estados Unidos, usted sabe que castigan, hermano, cuando hay violencia doméstica. Y siempre hay personas que, por ejemplo, es muy natural, ¿verdad? Que en nuestros países exista esto de que se pelean y se golpean en la casa. Entonces, cuando va la persona, por ejemplo, la mayoría son hombres, aunque no crea, hay mujeres que le pegan, hermano, a los hombres. Entonces, el juez le pregunta al que golpeó, ¿qué quieres? Le dice, ¿quieres 6 meses de cárcel? ¿Quieres 1 año de cárcel? ¿O quieres 6 meses de terapia? Y obviamente dicen mejor terapia, ¿verdad? Y van y buscan programas donde ayudan a controlar la ira. Pero hay algo tan importante que cuando viene la persona, hermano, por ese programa, que puede ser de 3 meses hasta 6 meses o 1 año, y la persona viene con una actitud de que él golpeó, pero ¿qué es lo que viene diciendo, cree usted? No, es que yo no empecé el problema. La culpa la tiene. Y dice, gracias, hermano. Pues, a veces, y nosotros le hemos dado a las personas un círculo. Y le decimos, vaya, le se llama el pie chart, ¿verdad? Y le decimos a la persona, vaya, divida ahí cuál es su culpabilidad. Ahí la persona va a partir el cake, ¿verdad? Esta es mi culpabilidad. Y dejan, hermano, la suegra tuvo la culpa, ¿verdad? Mi esposa tuvo la culpa. Y dejan una lineecita aquí, yo tengo esta culpa, ¿verdad? Entonces, y ellos no quieren reconocer, hermano. Pero cuando el programa se le enseña a la persona, mire, usted pudo haber tenido la razón que usted quisiera para actuar por lo que hizo. Pero eso es la actitud que usted tuvo cuando usted alzó la mano. Eso es lo que se le castiga. Y pudo haber alguien empezado el problema, hermano. Pudo haber alguien que le haya hecho a usted sacar chispas, ¿verdad? Por la cabeza. Pero eso no justifica que usted hubiese actuado de tal manera. ¿Entiende? Porque la ira, cuando va mezclada con emociones, es peligroso, hermano. Por eso el Espíritu Santo dice en la Escritura que nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque le enseña a usted y va a decir, mira, Señor, puede decir usted en esa situación, dame sabiduría para tomar mi mejor decisión. ¿Cuántas personas no han muerto? Porque se han creído que van a afrontar algo con ira. ¿Cuántas personas están en el cementerio? ¿Cuántas personas están en la cárcel? Hermano, 30 segundos de pensar mal y vea lo que sucedió. Y nos dice la Escritura, por favor, para atrás. Y luego dice, herejía, envidias, ahí vienen homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted me estará preguntando, pastor, es que yo tengo 1 o 2 de esas cosas, dirá usted, ¿verdad? Y algunos dirán, hermano, yo tengo más que 3, dirá usted, ¿verdad? Yo le voy a dar una palabra de esperanzas. La palabra menciona, practican tales cosas. Todos somos pecadores, hermano. Pero el practicar eso es lo que lo hace usted responsable por su acción. No es que usted esté en pecado y usted no pueda pedir perdón a Dios, es algo muy diferente, hermano. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la libertad para que no pequemos, pero no podemos usar esa libertad que Dios nos ha dado como licencia para pecar. Es la práctica, por eso dice la Escritura. A ver, un futbolista, ¿cómo se hace? Alguien puede despertarse y dice, hoy voy a ir a jugar y voy a ser buen futbolista. ¿Cómo se hace el buen futbolista? Practicando, ¿se da cuenta? El basquetbolista, dicen por ejemplo que Michael Jordan, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado a Michael Jordan? ¿O solo yo soy viejo? No. Dicen que Michael Jordan se iba a acostar, hermano, y ese hombre estaba con un ojo cerrado y con la pelota de básquetbol. ¿Por qué quedó en la historia como uno de los mejores basquetbolistas? ¿Entiendes? La práctica, eso es lo que debemos
Dicho como la práctica, ¿qué es lo que hace? La práctica hace al maestro. También decimos la práctica makes perfect, decimos, ¿verdad? Precisamente esto, por eso dice la Escritura, los que practican tales cosas. Si usted está en alguna de estas cosas, hermano, yo le puedo decir, hermano, hay esperanza, pero tiene que humillarse ante Dios, pedirle perdón. Y tener el deseo, la disposición y la disponibilidad de cambiar. Porque usted puede estar haciendo algo y pensar, no tengo que cambiarlo. Y ese es el problema. Dios quiere que cuando usted venga, y diría, hermano, que este es uno de los problemas culturales que tenemos ahora en las iglesias. Porque hoy, a ver, si vienen, por ejemplo, homosexuales aquí en la iglesia, ¿vamos a cerrarle las puertas? No vamos a cerrar. Pero ¿qué vamos a hacer? Le vamos a predicar la palabra de Dios, porque creemos que la palabra de Dios va a cambiar a ese individuo. Pero no vamos a pensar que esa conducta esté siendo practicada. ¿Usted me entiende? Hay una diferencia, hermano. Entonces, Dios nos acepta tal y como venimos, pero en el proceso que Dios quiere, que haya un cambio. ¿Y cómo vamos a tener el cambio? Por medio de un arrepentimiento no fingido, dice la palabra de Dios. Un arrepentimiento genuino que nos va a llevar a conocer al verdadero Cristo. ¿Entiende ahora lo que es apariencia con tener una práctica pecaminosa? Es muy diferente, hermano. Siguiente, por favor. No me mostró ahí la segunda slide donde había unas fotos. Go back. Más para arriba. Bueno, no están ahí. Ok, era la revise. Ok, bueno. Luego, hermano, las personas sin Dios, hermano, también no tienen gozo en su vida. Recuérdense, las personas pueden tener alegría, pero eso no hace a la persona tener gozo. Sin paz, ¿verdad? Es una persona que siempre vive on edge, ¿verdad? Viven pensando en que las cosas no van a salir bien, y estas personas siempre hay algo que les detiene a sentir que hay verdaderamente tranquilidad en su vida. Si usted pregunta a un verdadero cristiano, ¿cómo va tu día hoy?, ¿cuál debería ser su respuesta? Bien, bendecido. Aunque haya sufrimiento en el proceso. Dios no nos mandó a nosotros, hermanos, a este mundo para ser personas sin problemas. De hecho, dice la palabra de Dios, en este mundo tendréis esa aflicción. ¿Pero qué nos recomienda? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, las personas sin Dios, hermano, tienen falta de benignidad y están llenos de maldad, hermano. Recuérdense cómo es que se crea una persona lleno de maldad. Cómo es que pasa ese proceso que la persona se vuelve mala. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha estado en su corazón. Y usted me preguntará, hermano, ¿cómo es que podemos hacer para que nuestros hijos sean personas de bien, para que nuestros hijos sean personas... Hermano, haga lo básico. Traiga a sus hijos a la casa de Dios. Dios se va a encargar de ellos. Hay personas que dicen, hermano, pero mi hijo es muy duro. Que Dios no se lo mandó para comerlo. Lo mandó para que lo instruyera. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. ¿Y qué va a pasar? Instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? El de Dios. Fíjese, y aquí qué bueno que usted me dijo el Señor. Porque sí, como cristianos los vamos a instruir en el camino del Señor. Pero dice, instruye al niño en su camino. No necesariamente se refiere al camino de Dios, aunque nosotros debemos de hacerlo. Pero sabemos que instruir al niño en su camino, el niño va a pasar por espinas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted si su bebé va a ir a pasar por un lugar peligroso? Le tiene que decir, no vayas por ahí. ¿Entiende? Va a poner la mano en la cocina caliente, así como le pasó a Lucas, ¿verdad? Y usted va a decir, no hagas eso. El niño va a ir en su camino. El camino del niño, ¿cómo va a ser, hermano? En serio, ¿cómo va a ser el camino del niño? El niño va a ser curioso. El niño va a ser, hermano, va a querer tirar la pedrada porque piensa que el otro niño, ¿verdad?, va a ser de hule y que no le va a romper la cabeza, ¿verdad? Pero es cuando nosotros debemos de instruir, le dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. El camino del niño, hermano, yo vi una clase donde decía que la vida de los bebés, hermano, no es fácil. ¿Por qué no es fácil la vida de los bebés? Porque cada rato les gusta. Hermano, los niños esos quieren moverse y no pueden, están arrastrándose. Quieren comer, pero no pueden agarrar nada. Les duele algo, pero no pueden hablar. Dígame si eso no es difícil. Que usted tenga un dolor y que usted no pueda
hablar y decir, la vida de los niños es difícil, de los bebés es difícil. El niño quizás tiene, ¿verdad?, un dolor que ¿verdad?, algo por dentro, pero no puede decirlo. Quieren caminar, ¿verdad?, pero no pueden. Entonces, pero la palabra de Dios nos manda, hermano, a ser como bebés, fíjense. Nos enseña a ser como bebés. ¿Por qué? Porque es inocente. Esa inocencia es lo que quiere Dios ver en nosotros. Luego nos dice Proverbios 6:19, hermano. Proverbios 6:19, ese es lo que nos dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, que se traduce en ¿qué? Ojos altivos, ¿a qué es igual, hermano? Una persona orgullosa, ojos altivos. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de las personas altivas? Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios mira de lejos el altivo. Sé que la semana pasada hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ama a todos igual, por eso murió Él, hermano, por cada uno de nosotros. Pero dice que Él ve de lejitos a aquel que tiene los ojos altivos. Dice la palabra, hay otra palabra que dice, hermano, que el hombre, dice, que endurecido la cerviz, dice, el hombre dice, cuando ha endurecido la cerviz es lo que une el tallo del cerebro, hermano, con la columna. Dice, el hombre que ha endurecido la cerviz, dice, no habrá para él medicina. ¿Qué es lo que quiere decir? No habrá para él medicina. Cuando hay una persona orgullosa, ¿qué es lo que viene? Será quebrantado y no habrá medicina. Correcto, el hombre, de hecho dice la Escritura que antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que ha habido en la vida del hombre? Escuche, antes del quebrantamiento, o sea, antes que a usted caiga de sopapo, decimos nosotros, antes de que usted caiga, dice que ha habido en usted. Ha habido un altivez, ha habido un orgullo, hermano. Por eso pregúntese, ¿qué cosas han pasado en mi vida que Dios me ha permitido pasar por este proceso de dolor? Hermano, una vida sin Dios produce dolor. Escuche, produce culpabilidades, produce, hermano, ansiedades, ¿ok? Una vida sin Cristo, hermano, produce, hermano, dolor a tantas personas, su familia. Una vida sin Dios produce, hermano, quebrantamiento de espíritu. Si usted tiene una persona en su casa, hermano, es el, como decía Pablo, es el aguijón, ¿verdad? Hermano, es difícil. ¿Cómo curamos eso nosotros? Solamente Dios tiene la posibilidad de, hermano, de darle nueva esperanza a esa persona. Mire lo que dice Proverbios 6:19, 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿A qué se refiere la lengua mentirosa? Sí, o sea, decir algo que no es cierto. Luego, las manos derramadoras de sangre inocente, escuchen. Asesinatos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Que una vez más, ¿qué es lo que viene del corazón? Sentimiento, ¿verdad? Viene el derecho de poder pensar de que podemos, hermano, hacer lo que queramos con las demás personas. ¿Ok? Sentimientos inicuos, hermano, el hecho de querer sentirnos superior a los demás, quizás por nuestra apariencia. Hay personas que ven a las demás personas con una forma, ¿verdad?, que son como subhumanos, como que son inferiores a ellos. Hay personas que nos critican, hermanos, por nuestra apariencia. ¿Ok? Oiga, corazones corruptos, sentimientos inicuos. Dios, y lo grande de Dios, hermano, es que nos creó a todos con nuestras debilidades y con nuestra fortaleza. Todos tenemos eso, hermano. Nadie es perfecto. Ayer con Sofía estábamos viendo un documental y era de un muchacho que no tiene manos ni tiene pies. Sofía creo que nunca había visto el documental ese, pero después le pregunto: hija, ¿quiénes te gustan más como amistades? Si fuesen personas cristianas que conocen a Dios o personas que no conocen a Dios. Y a sus 8 años le dice: papi, yo prefiero a la gente que es cristiana, que conoce a Dios. ¿Por qué? Vean que los niños ven la diferencia, hermano.
una persona de mal corazón, ¿qué estrago va a causar en su vida? Ahora me estoy refiriendo al aspecto sentimental. Recuérdese del corazón, pues dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Responde. Pregúntese usted el daño que causan las personas, hermanos, que usan sus sentimientos para engañar a las demás personas. No sé, su vida de juventud. Pero imagínese personas que le hacen ver a usted que usted lo aman, como hermana, cabal con lo que la historia de reflexión en la agenda. Esta mujer conoció a este hombre y el hombre le dijo que era soltero, ¿verdad? Le dijo que era aquí. La mujer se casa con él, pensando de que era un amor verdadero. Y, bueno, ya lo estoy diciendo la historia. Pero luego la mujer, el hombre le dice a la mujer, bueno, le dice, ya estaban casados, ¿verdad? Y yo creo que ya estaban los papeles, ¿verdad?, en camino. Y de repente le dice, bueno, te hago saber, le dice, que mañana viene mi esposa y mis hijos. ¿Se da cuenta? Y usted se preguntará, pero ¿cómo hay personas que pueden, hermano, estar con una persona? Y escuche, incluso físicamente con una persona, hermano, y no tener sentimientos. Eso no es amor. Y Dios hace exactamente, nos dice a nosotros qué es lo que es cosas que aborrece Jehová. Y cuando hay algo, usted dice, yo aborrezco eso, ¿qué quiere decir? Usted dice, yo aborrezco. No es que no le guste, escuche bien. No es que dice, Dios no le gusta. Aborrecer, ¿qué es, hermano? Es algo que Dios no tolera. Y se lo voy a leer de nuevo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, hermano, no se crean más que las demás personas. Si hay algo que le va a servir un consejo, hermano, aunque sepa algo y alguien se lo dice, escúchelo. Usted no pierde nada. Ese minuto, hermano, no lo ha perdido. Hermano, cuando usted no sepa algo, sea lo suficientemente humilde para decir, hermano, no sé eso, ¿me lo puede explicar? Pero no se crea más que las demás personas. Es algo, Dios, aquí dice la Biblia que Dios aborrece eso, como usted se imagina. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal. Es decir, las personas, hermanos, que no piensan. Yo conocí, fíjense que a mí me pasó un caso cuando estaba, creo que en 8º grado ahí en El Salvador. Y había una compañera que falleció. Según la historia, esta muchacha era, creo que un sábado, ¿verdad? No había en clase. Y alguien le dijo a esta muchacha, la invitó para que fuese a recoger unos elotes, ¿verdad? A una milpa. Y esta muchacha apareció muerta y la mataron, ¿no? Fue violada y ahí la mataron. Y el que la había matado era del ejército, fíjense, vivía como 3 casas donde yo vivía. Y cuando a él le preguntaron, mira, cuando las investigaciones le dicen, ¿tú violaste a esta muchacha? Él dijo, no, yo no la violé. Yo solo la maté, pero no la violé. Hay personas, hermanos, que hacen este tipo de maldad no teniendo el mínimo escrúpulo en la vida. Cuando usted ve las cárceles, hermano, en las cárceles, por ejemplo, donde hay gente que ha matado, hermano, hasta hacen alarde de eso. No sé si usted sabe, pero hay gente que se tatúa una lágrima, ¿sabe? Todos sabemos qué significa la lágrima. Significa que ya mató a alguien. O sea, esa seña que ya mató a alguien. Por cierto, tengo 2 acá. No, mentira, hermano. Mire, hermano, fíjese que sí, ellos, imagínense que ponerse una lágrima, o sea, un tatuaje ahí, indicando, o sea, como con orgullo, ¿verdad? Ya le quité la vida a alguien. Hermano, y sentirse eso como que si fuese la gran cosa. Eso hace el necio, una persona sin Dios. Y luego dice, hermano, el 6º dice, el testigo falso que habla mentira. Siempre yo he dicho a la congregación, hermano, mire, si usted va a decir mentira, no la diga. Si va a decir
¿Verdad medias? ¿Qué son las verdades medias? ¿Una mentira o una verdad? Es una mentira. Hable siempre ¿con qué? Con la verdad, hermano. Sea justo. No culpe a la gente si usted no tiene pruebas. No juzgue a la gente. La palabra de Dios nos manda a ser personas justas. ¿Significa que usted no va a señalar el error de las demás personas? Claro que no, pero lo va a hacer justamente. Dice la palabra de Dios que debemos de hablar con justo juicio. Hay personas que nos atrevemos a hablar y a juzgar a las personas por medias verdades. Hay personas que nos atrevemos a injuriar contra las personas y no estamos seguros de eso. Hermano, si usted no tiene pruebas, hasta el mundo nos enseña a nosotros esa lección. Por eso hay un defensor y hay alguien que lo acusa al imputado en las cortes. Nos enseña la justicia terrenal, hermano, que para que haya alguien sentenciado tiene que haber un balance de lo que hizo y de lo que no hizo. Y nosotros a veces, incluso en la iglesia, hermano, por eso hay problemas, por esto mismo. Porque hay personas que se mezclan en las iglesias, hermano, a causar daño y no se miden. Y cuando las personas no se miden, mire, y aquí vamos a ver más adelante qué es lo que les espera a estas personas que tienen ese corazón corroído, lleno de maldad, sin escrúpulos. Hermano, sin generosidad y sin alegría. Las personas sin Dios son incrédulas y sin fe. Y esto me refiero a sin fe en Dios, porque ellos sí tienen fe, hermano. Van al doctor y van a traer las pastillas, pero están seguros que las pastillas que les dan es la que dice el doctor. Incrédulos, orgullosos y con todo. Sentimientos incontrolables y emociones equivocadas. A ver, las personas, hermanos, cuando no tienen a Dios, tienen esos sentimientos incontrolables. Tienen esas emociones equivocadas. Número 2, nada de lo que hace le satisface. La palabra de Dios dice que el hombre nunca se satisface, hermano. El hombre tiene un carro Toyota y ¿qué es lo que quiere después? Siempre quiere más. ¿Ok? El hombre nunca está satisfecho y lo dice la palabra de Dios. Ve ese Proverbio 27:20, por favor, lo tenemos aquí. Proverbio 27:20, mire lo que dice. No es ahí. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Prueba lo que dice la palabra de Dios, hermano. El Seol, a ver, ¿qué es Seol? ¿Alguien me puede decir qué es Seol? ¿Qué es Seol? En términos, una palabrita nada más. No, el Seol es la tumba. Y el Abadón es destrucción, ¿verdad? Entonces, el Seol y el Abadón dicen, nunca se sacian. Luego dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y dice hombres, hermanos, pero las hermanas dirán, son los hombres. También usted. Nunca está satisfecho. Siempre yo he dicho, hermano, y esto es algo que yo en mi familia siempre le he enseñado. Cuando usted quiera algo, ¿cómo me lo tiene que decir? Usted quiere algo, ¿cómo me lo tiene que decir? Claro. No sabe usted, hermano, cómo a mí eso me molesta a veces. Tráeme cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué te llevo de comer? Cualquier cosa. Y le llevo cualquier cosa y ¿qué me dicen? ¿Por qué me trajiste eso? Oiga, mi hermano, la comunicación, ¿y qué es la comunicación? Es un evento donde hay un emisor y un transmisor. Y tiene que haber un mensaje, ese mensaje tiene que ser claro. Si usted no pone claras las ideas, no hay comunicación, no es buena comunicación. Sea claro con lo que usted quiere. Mira, yo quiero esto. Con cebolla o sin cebolla, sin mostaza, sin mayonesa, lo que sea. Sea claro con las ideas, hermano. Sea claro con lo que usted espera de su pareja. Mira, esto espero de ti, esto no lo quiero. Aquí te ahorco. No, eso no. Aquí, ¿verdad? Aquí las cosas tienen que ser así. Hermano, pero pongan límites. Hable de las cosas, sea claro. Porque a veces tenemos expectativas donde la realidad es diferente. Entonces tenemos que ser, con nuestras ideas tenemos que ser claros, pero mire, nunca se sacian. ¿Y sabe qué es el problema también con estas personas? Dice, nunca se sacian, nunca están satisfechas. Hermano, una persona así, ¿qué cree que va a traer a la vida? Nada bueno. Hermano, usted va a querer dar su piel en la calle por esta persona. Va a querer, hermano, todo. Por eso esas canciones que dicen, ¿verdad? Te doy toda mi vida, ¿verdad? Sin ti no sería nada. Cuidado.
Una mentira. No, no es que no sea mentira, usted puede dar su vida, pero aquí le dice claro que la persona nunca va a estar satisfecha, hermano. ¿Se entiende por qué dice la palabra de Dios que maldito el varón que confía en el hombre? Dice la palabra de Dios que, hermano, nuestra confianza plena tiene que estar en Dios. Pero escuche, hermano, aunque usted dé su vida por esa persona que usted ama, la persona va a llorar ese día, pero el día siguiente ya va a estar sonriendo. Dice porque nunca está satisfecha. El hombre es así, el ser humano es así, hermano. Es por ello que Dios nos habla a nosotros que nos acerquemos a Él. Eclesiastés 1:8, mire lo que nos dice, por favor. Dice, todas las cosas son fatigosas. ¿Qué son fatigosas? Cansancio, ¿verdad? Más de lo que el hombre puede expresar. O sea, todas las cosas son estresantes, todos lo sabemos, pero dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca, hermano, nunca. ¿Se acuerda como la tumba? ¿Por qué dice la tumba nunca se sacia? ¿Por qué? Porque hoy se murió tanto. ¿Cuántas personas hay muertas en el mundo, hermano? Por día, aproximadamente. ¿Sabe usted? Aproximadamente 70,000 personas. ¿Entiende por qué nunca se sacia? Y mañana van a haber otros. Dice, hermano, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El hombre por naturaleza, hermano, nunca está satisfecho. Y aquí podemos nosotros, por eso yo quiero que me entienda, hermano, cuando venimos nosotros y queremos hablar las cosas de Dios y hacemos planes, créame, de todo corazón, no quiero quedar bien con todo. O sea, trataremos, pero sé que va a haber alguien que va a decir, no, hermano, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque, hermano, siempre van a haber, cada cabeza, decimos nosotros, es un mundo. Cada uno de nosotros piensa cosas diferentes. Entonces, póngase en esa situación de lo que dice la palabra de Dios, que usted y yo nunca vamos a estar satisfechos. Imagínense, con las cosas que vemos y oímos, nunca estamos satisfechos. Mucho menos vamos a estar satisfechos con lo que Dios hizo, hermano. ¿Entiende ahora por qué muchas veces pareceríamos como que no conociésemos a Dios? Porque no somos capaces de actuar con valentía, como hablábamos esta mañana en la escuela dominical. Porque, a ver, para algunos de nosotros es algo sencillo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, hermano. Es algo que lo podemos pasar desapercibido. No, hermano. Si usted solamente piensa en lo que Jesucristo pasó por amor a usted. ¿Sabe qué tiene que ver en nuestro corazón? ¿Sabe qué tiene que haber? Pensar solamente en lo que Cristo sufrió por nosotros. Tiene que haber apreciación. Tiene que haber, hermano, ese sentimiento de gratitud en nuestras vidas. Y después dice, hermano, véase, Eclesiastés 6:7, nos dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Su apetito no se sacia. Cuando nosotros vamos a un buffet, ¿cómo se siente su estómago? Lleno, ¿verdad? Y usted come el cangrejo, come pescado, come las anclas de sapo, de rana, ¿verdad? Y usted se llena, pero ¿qué pasa 2 horas después? 3 horas después. Dice, ¿por qué me salí del buffet? Dice usted. Porque quiere más. Nunca se sacia. Entonces, hermano, luego nos dice, vean lo que dice Proverbios 27:7. Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. ¿Qué es lo que significa esto? Muchas veces nosotros somos tan mal agradecidos con Dios, hermano, que sabemos que Dios provee a nosotros y ni siquiera le damos gracias. Ni siquiera oramos para comer. Habiendo tanta gente, yo le hablé a usted hace varios meses de estos niños que en África, hermano, comen galletitas. ¿De qué le dije que comían? De lodo, hermano. Y nosotros somos insensibles a eso. Creemos que lo que tenemos en la mesa lo merecemos. Creemos que el techo que tenemos lo merecemos. No, hermano. Hay que darle gracias a Dios. Nada de lo que tenemos hubiese sido posible sin la misericordia de Dios. Yo quiero que ustedes reflexionen estas cosas, hermano. Porque a veces, hermano, vivimos en un mundo de fantasía. Creemos que somos don fulano o doña Fengana
y que merecemos por nuestro nombre o por nuestra belleza. ¿Entiende? Pero ninguno de nosotros merecía esto, ¿no? Y es Dios por la misericordia que nos provee. El hijo pródigo tenía todo en la casa, hermano, de su padre, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Tomó de menos eso y decidió irse con la mitad de herencia que le había dado a sus padres. Vemos aquí a un hijo que ingrato, malagradecido. Era un hijo que no apreció lo que tenía en casa. ¿Entiende? Y este proceso pasamos todos, hermano. Todos nosotros pasamos por ese proceso. De repente nos rebelamos en contra de Dios. De repente creemos que merecíamos tal cosa. Y Dios nos hace pasar por eso porque es un proceso. Y si usted no ha sufrido, hermano, ¿qué es lo que le podemos aconsejar lo que hemos pasado por ahí? Un día un pastor recuerda de que él tenía su maestría, trabajaba tenía su trabajo, pero luego alguien que superior a él, ¿verdad? Que tenía un doctorado, tenía una maestría también igual que él, se fue. Pero luego él viene y dice, lo encomiendan a él el trabajo, pero no le pagaban igual. Entonces él viene y le dice, mire, pero ¿cómo es que yo tengo también mi maestría y este también su maestría, entonces ¿por qué no me pagan lo mismo? A lo que el jefe respondió, mire, lo que sucede es que no pagamos de acuerdo a su título, pagamos de acuerdo a la experiencia. Y dice el pastor que en ese tiempo él se molestó por eso. Porque aquí así es, hermano, le pagan de acuerdo al título. Pero también la experiencia lo toman en cuenta. Y entonces dice él, recuerda que lo que le dijo el jefe a él, porque había refunfunado, le había respondido sí al jefe, y el jefe le dijo, Edgar, te falta mucho por sufrir. Porque sí, hermano, a veces creemos que tenemos entitlement, a veces creemos que somos lo suficientemente, ¿verdad? Somos más que lo que Dios quiere, o más que las otras personas creen. Entonces, hermano, seamos humildes. ¿Sabe qué significa la humildad? ¿Sabe qué significa ser manso? Ser manso implica, hermano, poderse llevar bien con todas las personas. Ser manso implica, hermano, que nosotros en nuestra naturaleza podemos bajarnos y decir, Señor, ¿quién soy yo? Y Job le preguntó eso al Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le dijo aquel profeta, para que tú te acuerdes de mí. ¿Entiendes? La humildad. Y estamos llegando, hermano, al punto de que, escuche bien, hermano, el joven quería más libertad y dar libre albedrío, hermano, a sus más bajos instintos. Anhelaba el mundo y las cosas que están en el mundo, cuando la palabra nos dice lo contrario, ¿verdad? No seáis amigos del mundo. Quería imitar a los malos. Cuando usted vea, o cuando usted y yo sabemos, hermano, que hay alguien que nosotros podemos aprender, ¿de quién podemos aprender? ¿De quién va a usted dejarse influenciar? La pregunta. ¿Va a dejarse influenciar por personas malas o por personas que le van a dar un buen consejo? Recuérdese, hermano, cuando usted, y esto es algo que le puedo decir con causa de prueba, hermano, de que no le va a ir bien a su vida si usted solamente está con personas que no le van a hacer de influencia positiva. La palabra de Dios lo dice claro. Dice, el hombre, ¿qué es lo que dice acerca de las malas costumbres? Las malas costumbres, las malas amistades, ¿qué es lo que nos dice? Corrompe. ¿Qué es corromper? Arruina. No importa los buenos valores que usted tenga, hermano. Si usted se une a personas que no tienen sus propios valores, le van a corromper a usted. Le van a cambiar el chip, ¿verdad? De sus valores. Y el hijo pródigo quería imitar a los malos. Las personas se frustran cuando no obtienen llenar sus expectativas. Se frustran. Se frustran cuando no tienen lo que quieren. ¿Qué hace la ociosidad también, hermano? Recuerda, la ociosidad, ¿qué es lo que hace en el hombre? Buscar en qué desperdiciar su tiempo. Como lo hizo David, ¿se acuerda? David dice la palabra que estaba ocioso y vio así a ¿quién? A Betsabé.
la esposa del general que él tenía. Entonces la ociosidad causa eso. Por eso las personas, hermanos, no les satisface nada cuando hay ociosidad, cuando hay malas influencias, cuando hay, no vemos el fastidio de la vida y creemos de que somos más importantes que las demás personas. Otra característica de las personas sin Dios, viven engañadas. Personas piensan que son libres cuando son esclavas del pecado. La palabra de Dios dice que nosotros éramos, ¿qué antes? Esclavos del pecado. Cuando nosotros vivíamos un mundo sin límites, éramos esclavos del pecado. Cuando nadie nos podía decir nada, éramos esclavos del pecado. Pero dice la palabra de Dios, no estéis ya sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Era una esclavitud en la que estábamos. Tal vez podíamos andar libres, contextualmente, literalmente hablando, pero en nuestra vida espiritual, ¿cómo estábamos? Estábamos esclavos. Y si no somos, escuche bien, hermano, y si usted y yo no somos esclavos de Cristo, ¿de quién vamos a ser esclavos? Del diablo. Del diablo. Por eso dice la Escritura que los hombres no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el hombre siempre es esclavo de algo, o siempre es subyugado a algo. Y si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos entonces del Satanás. Después las dos naturalezas, ¿se acuerda? La espiritual y la carnal. ¿De qué es usted esclavo? Entonces, en Cristo, hermano, vale la pena ser esclavo. Porque aún siendo esclavo, Cristo nos toma como sus hijos, como aprendimos la semana pasada. No hay razonamiento porque sus mentes están cegadas. No pueden acercarse a Dios porque no pueden dejar las cosas que les hacen sentir bien. Separados de mí, dice la Escritura, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Están enredados en vicios, enredados en relaciones paralelas. No sienten culpabilidad porque su corazón está corroído. Corrompen voluntades y destruyen familias. Una persona sin Dios. Destruye nuestra conciencia y la capacidad para tomar decisiones acertadas. Es lo que hace la necedad en la vida de la persona. Nos quita la bendición de sentir gozo y tener un propósito. Al necio, hermano, le viene miseria como resultado de su vida pecaminosa. Le trae, hermano, una condenación eterna si no se convierte o no viene a los pies de Cristo. Ya para terminar, hermano, la justicia de Dios llegará un día. Mire lo que dice Romanos 2:6. Dice, y Él pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y no habla del Seol, no habla del Sheol, no habla de una muerte porque todos vamos a morir. Habla de la paga del pecado espiritualmente hablando, hermano. Paga del pecado es muerte. Recuérdense, hay 2 veces que el hombre muere. ¿Cuándo es que morimos nosotros? Primeramente. Primero morimos físicamente. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, hermano. Por eso dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Luego, hermano, no importa qué tan lejos vayamos o qué tan ricos seamos, la justicia de Dios siempre nos va a alcanzar. No importa la raza o su estatus social, no importa si es un rey o esclavo. Como le decía, usted no sabe, vi algunos videos de cómo andaba la gente eufórica, hermano, viendo al rey Charles, ¿verdad? Y a la reina, que por cierto tiene el nombre de mi hija, Camila. Hermano, estos son hombres, es un hombre y una mujer. Van al baño como usted y como yo. Son humanos. No son personas especiales. Ellos necesitan a Cristo también. ¿Entiende? Entonces, no vayamos tras títulos, no vayamos tras cosas corruptibles, no vayamos por cosas materiales. Eso se va a desvanecer. Preocupémonos por las cosas que son inmateriales, por las cosas que son más allá de lo que sus ojos y nuestros oídos puedan alcanzar. Tarde o temprano, hermano, llegará la justicia de Dios si no nos arrepentimos. ¿Y qué preferimos de Dios? ¿Qué prefiere usted, misericordia o justicia, hermano? ¿Qué pide usted para Jehová? Misericordia. Si fuese por justicia, hermano, créame, si Dios en este momento quisiera impartir justicia para con nosotros, ¿dónde cree que estaríamos? Hermano, seríamos fulminados. Hermano, estaríamos, un rayo cae aquí, hermano, y la justicia de Dios. Pero es por misericordia, dice la palabra de Dios, que no hemos sido consumidos. Por tu verdad, Señor, por tu misericordia, no hemos sido consumidos. Entonces, antes de pedir justicia a Dios, pidámosle misericordia, hermano.
porque no somos buenos delante de Él. Dios, por lo que Él hizo, nos llama a sus hijos. Y dice, escuche bien, hermano, porque dice la palabra de Dios que cuando venimos arrepentidos de corazón, escuche, de corazón, sin fingimiento, dice la palabra de Dios que Él no ve más nuestra maldad, nuestro pecado. Somos hijos, como nuestros hijos, cometen errores, dejan de ser sus hijos, de ninguna manera, los ama igual. Así es Dios con nosotros, pero tenemos que pasar a ser hijos de Él primeramente. No podemos simplemente, la gente dice, es que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, todos somos creación, no somos hijos de Dios. ¿Cómo lo probamos de esto? Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya para solamente empezar a razonar cuando Dios permite que toquen fondo. Empieza la gente a razonar, el necio empieza a razonar ¿cuándo? Cuando ya ha tocado fondo. Cuando el necio, hermano, ya ve destruida su vida. Estaba leyendo yo un mensaje, ¿verdad? Un comentario de una muchacha donde dice, escribe un muchacho y dice, yo, de ese canto, si usted escucha la canción esta que dice, hermoso eres, ¿verdad? El primer comentario decía, yo era homosexual y el Señor me sacó de ahí. Hay otra muchacha que decía, hermano, yo era una prostituta y el Señor dice que la salvó. Pero hay algo que me llamó la atención y dice, solamente me falta salir de las drogas, dice la muchacha. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, si Cristo os libertare, ¿qué más pasa? Seréis verdaderamente libres. El hombre sigue siendo esclavo, hermano, de su vida pecaminosa, de su vida carnal. ¿Por qué? Porque no quieren entregar su vida al Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Limpia qué? ¿Poco o todo? Limpia todo, hermano. Limpia todo el Señor. Dios, hermano, escuche bien, ya para terminar, nunca es tarde para recapacitar. Dios perdona cuando reconocemos que le hemos fallado. ¿Sabe? Mire lo que dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, esto lo vimos este miércoles pasado, ¿verdad? Con la identidad, el mensaje que trajo nuestro hermano Manrique dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace todo nuevo, hermano, todo nuevo en nosotros. No solamente nos cambia nuestra naturaleza pecaminosa, sino que cambia todo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cambia incluso su corazón. Ya esos sentimientos, hermano, inicuos, ya no están ahí. Ya usted no puede ser un cristiano, hermano, y dañando a las demás personas. Ya no puede, ya no hace eso. Hermano, cambia nuestra forma de pensar. Dios cambia nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque ya usted los sentimientos los usa ¿con qué? Con el razonamiento. Ya usa sentido común. Entonces, Dios nos da, hermano, una esperanza de levantarnos si nos arrepentimos. ¿De qué manera? De todo corazón, hermano. Si usted ha venido a Cristo y le ha entregado a Cristo de todo su corazón, hermano, créanme, Dios hace en usted una nueva criatura. En medio de la prueba, hermano, Dios nos atrae, fíjese, con sus lazos de amor. En medio de la prueba. Yo quiero decirle algo. Si por la necedad usted ha pasado por, hermano, donde asustan, ha pasado por problemas, ha pasado por una situación que usted dice, hermano, ya no sé por qué cómo salir. Hay personas, hay mujeres, hermano, que han llegado hasta lo más profundo, han tocado fondo. Hombres, hermano, que están destruidos, familias destrozadas, mujeres con familias destrozadas. Hermano, para empezar no tiene que llegar ahí, pero la necedad la llevó a usted ahí, pero hay esperanza. ¿De qué manera? Usted puede arrepentirse de corazón, venir a Cristo, y Cristo le da a usted ahora una nueva forma de vivir. En medio de la prueba, Dios nos atrae con sus lazos de amor. Dios, hermano, si usted pregunta, hermano, mire, y aquí todos los que hemos venido a Cristo, hubo una prueba en nuestras vidas, hermano, que permitió que nos acercáramos a Dios. Bendita prueba esa. Bendita esa prueba, hermano, ya sea de carencias económicas, ya sea de salud, ya sea, hermano, una carencia de no saber qué hacer o para dónde correr. Bendita esa prueba que el Señor utilizó para traernos, porque dice la palabra de Dios que fue con lazos de amor.
Salmos, hermano, 51:7. David, recuérdense que el Salmo 51 habla de la reflexión que David hacía por el pecado que él había cometido. David reconoció, hermano, y en ese salmo, que es uno de mis favoritos, David le decía al Señor: ten piedad de mí. Hermano, es diferente que usted pida disculpas a pedir piedad. Es diferente que usted pida perdón a pedir piedad. ¿Cuándo usted pide piedad, hermano? Hermano, cuando usted ya está en las últimas. Usted, véase lo que le dice David a Dios, hermano: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio, todo mi ser, y quedaré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Hisopo no es lo que usted se mete en el oído. ¿De acuerdo? La palabra, bueno, le llamamos hisopo, ¿verdad? Pero hisopo era, ¿se acuerda cuando le dieron agua al Señor Jesucristo? Le dieron agua, alguien metió ahí un trapo con una vara, ese era hisopo, de acuerdo a la Biblia. Entonces le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Él se ocupaba para eso. Él era un tipo utilizaban hierbas, utilizaban diferentes cosas, ungüentos, hermano, para pasarle el cuerpo de la persona y purificarlo de esa manera. Por eso le dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Era una súplica, hermano. No vengamos al Señor: Señor, gracias por perdonarme, amén. Hermano, en una verdadera oración tiene que contener lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hizo cuando oró? Nos enseña a nosotros: Padre nuestro que está exaltando al Señor primero. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Está santificando a Dios. Luego dice: perdona nuestros pecados. Tiene que reconocer, hermano, que usted y yo le hemos fallado. Es lo que significa pecado. Pecado significa errar en el blanco. Y hemos errado en el blanco con nuestras acciones. Y Dios luego le concede a David el perdón, porque Dios lo perdonó, hermano. Pero recuérdense, Dios le puede perdonar a usted, pero hay consecuencias que usted siempre va a tener que cargar, hermano. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Hay decisiones, hermano, que por mucho, escúcheme bien, hermano, porque por mucho que usted no quiera, va a tener que cargarlas. Siempre decimos que, hermano, hay consecuencias, hermano, que le va a doler a usted. Pero ¿qué prefiere? ¿Tener unas culpas que las pueda vivir usted, pero sabiendo que es perdonado? A tener viviendo una culpabilidad en la cual usted sepa que no tiene perdón. ¿Entiende? Muy diferente. Y Dios sí nos da la esperanza, hermano, que aún en medio de ese proceso vamos a estar nosotros delante de Él algún día. Véase lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, usted era tan pecador como yo. Algunos de ustedes han matado, no digan, no levante la mano, pero hermano, nosotros hemos hecho cosas gravísimas, algunos peores que otras, y Dios nos ha perdonado de eso. Dios nos ha lavado con eso, hermano. ¿Por qué? Porque hemos venido a Él, hemos venido reconociendo, hermano, que fallamos, reconociendo que somos pecadores. Dice la palabra de Dios: si alguno niega que ha cometido pecado, ¿cómo hacemos a Dios? Mentiroso. Todos hemos pecado, hermano. Todos hemos pecado. Y luego dice la palabra de Dios, hermano: Cristo murió por nosotros. Luego nos dice 1 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura. Juan 1:29: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué era lo que hacían los corderos cuando eran presentados en holocausto en el Antiguo Testamento? Y estaba el sacerdote, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué era lo que hacían esos holocaustos? Dice la palabra de Dios que cubrían, hermano, el pecado. O sea, las personas iban a pedir perdón, pero al día siguiente, hermano, ya se sentían mal de nuevo porque su maldad. Pero véase lo que hace Jesucristo aquí. Dice Juan 1:29, ¿qué nos dice? El siguiente día vio Juan, Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es quitar? ¿Cuál es la diferencia entre quitar y cubrir? Cuando usted cubre algo, ¿verdad? Cuando usted cubre el piso, ¿verdad? Porque solamente le ponen una alfombrita, ¿verdad? Pero cuando usted quita el pecado, y es lo único que hace nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya para terminar, hermanos, Dios creó al hombre con la capacidad moral de decidir entre el bien y el mal.
Hay personas que preguntan, si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños muertos? ¿Por qué pasa eso y esto? Es precisamente porque Dios no lo creó a usted robot. No nos creó para manejarnos a control remoto, nos creó con un libre albedrío para que usted y yo tomemos decisiones que de acuerdo a nuestro parecer estén bien. Pero si usted se acerca a Dios, Dios le va a dar a usted el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Le va a dar sabiduría para que usted sepa discernir las cosas y tomar buenas decisiones en su vida. Debido a la naturaleza de maldad, hermano, el hombre elige alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de placeres, está lleno de cosas que llenan su corazón. Pero debido a esto, hermano, el hombre usa la libertad y la convierte ¿en qué? En libertinaje. Y el libertinaje, ¿qué bueno le trae al hombre, hermano? No le trae nada bueno. Lo que le trae son dolores de cabeza, dolores de corazón. Le trae angustias. Le trae, hermano, una separación completa de Dios que implica una maldición. Nada de lo que hace el hombre le satisface. ¿Se acuerda usted que hablamos de eso? Entonces, nuestra satisfacción, nuestro complemento, ¿dónde está? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Llegan a ser esclavos de Satanás. Las personas que no conocen a Cristo. Un día llegan a lo más profundo de su maldad debido a su naturaleza pecaminosa, debido a su necedad, hermano. Y en esa maldad, hermano, solamente así pueden reconocer el error de su camino. No es cierto que usted solamente cuando ha llegado a fondo y que usted reflexiona y dice, Señor, perdóname. Cuando nosotros estamos en un problema difícil, hermano, espero que usted el único que acuda es a Dios. Porque solamente Dios puede rescatarle de ahí. Solamente así pueden reconocer el error de su camino. Dios usa el dolor, escúcheme, el dolor muchas veces, hermano, para atraernos con sus lazos de amor. Al arrepentirnos, estamos siendo conscientes que le hemos fallado a Dios y reconocemos nuestros pecados. Dios quiere perdonarle y darle vida, y una vida en abundancia. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Yo voy a pedir que si hay alguien aquí que está pasando por un proceso, un problema de salud quizás, una situación adversa en su vida, usted está, hermano, cosechando quizás esas consecuencias negativas de malas decisiones que haya pasado. Yo le invito ahí, por favor, cierre sus ojitos. Yo quiero que usted haga esa reflexión ahorita mismo. ¿Por qué sufre? ¿Por qué usted está angustiado sabiendo de que hay esperanza en Dios? Dios quiere que venga a Él. Dios quiere perdonar sus pecados. Pero usted tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que reconocer que delante de Dios usted ha fallado. Dios dice la Escritura que tiene pensamientos de bien para usted. Dios quiere que le vaya bien en su vida. Pero usted tiene que tomar esa decisión. Si sigue con ese dolor de corazón, ese dolor que le abate a usted, esas cargas, dice la palabra de Dios, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Dios puede quitar esas cargas de su espalda. Dios quiere darle a usted una nueva vida. Dice la Escritura en el libro de Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios perdona nuestros pecados. No importa lo que usted haya hecho. Pero tiene que venir al Señor. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Pedirle que le dé de su Santo Espíritu. Que mora en usted. Todos juntos vamos a dirigir esta oración. Para las personas que nos están viendo por las redes sociales, si usted no conoce a Cristo, a lo mejor quizás usted está pasando por dificultades, por angustia, por dolores emocionales, por dolor en su corazón, por sus malas decisiones. Pero déjeme decirle que hay una esperanza. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para usted. No se trata de un cambio de iglesia, no se trata de un cambio de religión, se trata de venir a Cristo y tener una relación personal con Él. Dios le ama. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted. No sé la situación, la necesidad que usted tenga en su vida, en su casa. A lo mejor usted está lamentándose por las decisiones equivocadas que usted cometió. Pero déjeme decirle que Dios puede darle salida a sus problemas. Dios quiere darle gozo, quiere darle paz, pero tiene que venir a Él. ¿De qué manera venimos a Él? La palabra de Dios nos dice de que si confesare con su boca que Jesús es el Señor
y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. La palabra de Dios es un ungüento para su vida, es un bálsamo de refrigerio para usted. Dios quiere perdonarle. Gracias, Señor, por haber mandado a su Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias te damos, Dios, porque vistes nuestro dolor, Señor, nuestra angustia, nuestra necesidad, Señor. Y te plació, Señor, enviar a tu Hijo. Gracias, Cristo, por morir por mis pecados, por esa cruenta cruz, Señor, que padeciste por nosotros, por esa sangre preciosa derramada, Señor, en rescate a nuestra vida pecaminosa. Señor, gracias por darnos el Espíritu Santo, Señor, ese consolador que nos guía a toda verdad, Señor. Permita que el resto de nuestras vidas, Señor, podamos caminar en justicia, que podamos caminar, Señor, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, creemos, Señor, en ti que moriste, pero que también resucitaste al tercer día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que si nos arrepentimos de nuestro pecado, podemos ser hijos tuyos, Señor, y heredar junto con ustedes, Señor, esa vida eterna. Gracias por el amor que tiene para con nosotros, Señor. Te pido por la necesidad de cada hermano que está aquí, Señor. Señor, esas necesidades, ya sean emocionales, necesidades económicas, Señor. Cualquier dolor que hay en la vida de nuestros hermanos, Señor. Por favor, sé con ellos, con cada uno de nosotros, Señor. La vida es difícil, Señor. La vida es estresante. Pero es mucho más difícil, Señor, cuando estamos alejados de ti, Señor. No permita, Señor, que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Que nuestro camino sea contigo, Señor. Y como decía, Señor, Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos ir, Señor. Señor, si tú no vas adelante de nosotros, Señor, no queremos tomar esa decisión. Señor, al firmar ese documento, Señor, a tomar esa decisión, Señor, si tú no estás en el asunto, Señor, no queremos nada. Gracias, Señor. Permita, Señor, que esta semana pueda ser una semana de victoria también, Señor. Señor, todos esos planes que el enemigo tiene para hacernos caer, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sean derrotados. Señor, por nuestros hijos, te los encargamos, Señor. Señor, no estamos con ellos el 100%, Señor, pero sabemos que tú sí, Señor. Señor, que nuestros hijos puedan, Señor, saber, Padre, que tú les amas. Que, Señor, que ellos son vulnerables como somos nosotros también, Señor. Padre, pero que no den su corazón, Señor, al inicuo, para que no sean, Señor, sus corazones vituperados. Señor, que nuestros hijos puedan crecer siempre, Señor, en el respeto y la adoración que usted merece, Señor. Que puedan honrarle a usted primero, Señor, para que ellos puedan honrar a sus padres, Señor. Que puedan amarle a usted primero, Señor, y que ellos puedan amarnos a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, le amamos. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, saludémonos todos en el amor del Señor, por favor.